Hola, en este video vas a aprender a cómo usar colas de prioridad con objetos y así poder integrar más a la programación orientada a objetos en ella. Pero primero te pido que te suscribas, le des like y compartas y espero que te guste, que eso me motiva y me ayuda a hacerte más videos. Gracias. Vamos a iniciar. Muy bien, para hacerlo un poquito más rápido, ya adelanté lo que es la clase que voy a utilizar. Eh, Hice una clase aquí llamada persona. En esa clase voy a comparar las personas por edad y la voy a ordenar. Eh, para eso voy a usar el Priority Queue que ves acá. Voy a crear porque aquí yo utilicé el Priority Queue, pero lo que estaba comparando era números tipo integer, como ves acá. En esta ocasión voy a comparar lo que son, como dije, voy a comparar personas. Para eso, en vez de integer, como en el video anterior que lo utilicé, en vez de integer, voy a colocar el nombre de la clase que yo quiero comparar. En este caso, voy a comparar persons, que es la clase que yo tengo aquí abajo, y es lo que yo voy a comparar objetos de ella. Luego de esto, ya de haber usado esto, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un comparador para comparar a las personas por edad, comparator. Entonces va a ser de tipo también persona. Para eso voy a copiar esto que está acá y lo voy a colocar aquí. Luego de ahí, lo que voy a hacer es que le voy a decir, lo voy a llamar, por ejemplo, comparador, que va a ser igual a new comparator persons, que es lo que tengo arriba, ¿verdad? Abro paréntesis, cierro paréntesis y abro llave y cierro llave. Tengo que importar esa librería, aquí me lo dice, importar comparator. Miren donde lo importé aquí arriba ahora. E importé esa librería. Luego de eso, aquí me hace falta colocar un punto y coma. Y ahora tengo que implementar el método porque estoy llamando, esto es una interfaz. Entonces voy a implementar ese método de ella. Y aquí me está diciendo, mira, que automáticamente me lo crea, me está sobreescribiendo de la clase persona, me puede recibir dos objetos y usando el método propio de él me lo va a comparar. Y me puede retornar lo que yo le pida. En este caso, automáticamente me pone un entero porque es los números que me va a comparar. Entonces, aquí yo tengo ya un método que se llama getAge de edad, mostrar edad, que es el que voy a utilizar. Voy a hacer la conversión para la comparación. Tipo integer.compare, y aquí le paso lo de entero. ¿Qué son los de entero? Son O1, obtener edad, y del objeto 2 punto obtener edad. Ahí voy a comparar los dos objetos con este método. Ese método hasta ese punto. Bien. Ahora lo que hago es que este objeto que he creado de la clase comparator, ese objeto que se llama comparador así mismo en español, comparador, lo voy a poner aquí en el priority key. Comparador. Ahí le estoy pasando, me falta abrir llave y cerrar llave. Y también, ok, lo puse donde no era, no es aquí, es en el argumento, aquí. Ahora sí, ahí que lo recibe. Comparador. Ok, como es en este caso, ese comparador es un tipo de variable de objeto, lo voy a colocar sobre aquí justamente, y ahí sí me quita el error. O sea, lo puse encima de donde lo voy a utilizar para que se me vaya el error que me estaba presentando. Ahí, ahora sí me está funcionando perfectamente.
Entonces ahora lo que puedo hacer aquí es añadir a este objeto que se llama Q, que las personas. Por ejemplo, simplemente teniendo esos números que tengo ahí, lo que voy a agregar es comilla y voy a agregar un nombre, Juan. Voy a copiar esto aquí y Juan 1, Juan 3, Juan 4. Y por supuesto, recuerda que como son objetos, no puedo añadirlo así directamente porque no son string. Es un objeto que yo quiero añadir. Entonces pongo new y el tipo de objeto que voy a añadir, person. Abro paréntesis y cierro paréntesis. O sea, prácticamente tengo que, lo pude hacer ahorita, pero como son objetos, entonces hay que ponerlo entre paréntesis. Cierro paréntesis a cada uno acá y ahí listo. Ahí ya tengo Juan, Juan 2, Juan 3, Juan 4, cada uno con su edad están siendo añadidos al sistema. Luego de eso, simplemente voy a mostrar, vamos a mostrar aquí personas y voy a poner un print ln y vamos a ejecutar a ver. Y mirando me sale ahí Juan 4, 2, Juan 2, 4, Juan 3, 41 y Juan 40. Me lo está mostrando de forma ordenada, de forma automática. No importa cómo yo lo haya agregado. En qué momento se agregó, siempre me lo muestra de forma ordenada los nombres de las personas. En ese caso. Ahora lo que quiero es encontrar a una persona en específica. Vamos a decir que yo quiero encontrar solamente a Juan 2. Primero, por input, en este caso voy a utilizar lo que es string nombre. Por ejemplo, no, nombre no, voy a poner buscar igual y lo voy a llamar aquí, punto y coma. Déjame ver, buscar Juan 3. Quiero buscar a Juan 3. Entonces, ya luego de tener a Juan 3, voy a utilizar opcional y voy a utilizar person, la clase que estoy utilizando, que es lo que quiero que utilice. Luego de ahí buscar p y va a ser igual, o sea, le voy a asignar a q, que es mi objeto que tengo arriba, punto string. Ahora voy a utilizar lambda para esto. Lambda punto filter. Recuerda que todo esto, yo tengo videos anteriores donde hice ejemplo con esto. Te voy a dejar la tarjetita arriba para que sepa, si quieres ver cómo funciona el string y la lambda en sí, te voy a dejar empieza a ver esos videos que están en la tarjetita ahí. Filter, vamos a poner aquí, y aquí voy a poner luego, en este caso, lo voy a llamar P, pongo la lambda, signo de mayor, entonces P para que me devuelva el objeto. ¿Y qué quiero? GetName. GetName, que es el nombre, GetName, que es el nombre que tengo acá. Eso es lo que me está devolviendo ahí, que estoy buscando. GetName. Entonces pongo aquí punto equals. Ok, lo puse dentro, no, aquí. Punto GetName. Ok, tengo un pequeño error acá. Bueno, tengo que importar esta librería opcional. Vamos a importarla.
Listo. Ahora sí, era que no le había importado. Ahora equals. Y luego que le pongo equal, pongo lo que yo quiero buscar. Mira ahí, pongo en este caso, esta variable que tengo aquí arriba, buscar, es la que voy a utilizar. Mira ahí. Y luego de ahí le digo punto que sea el primero que encuentre. A ver, aquí no, aquí afuera, porque lo estaba poniendo dentro. Punto, vamos a ver, aquí, sí. Fin first, aquí, este. Y luego de ahí, punto y coma. Listo. Ahí yo he creado una lambda para hacer una búsqueda. Luego de eso, yo lo que quiero es que si se encuentra, me lo muestre. Entonces yo le digo, mira, si eh, si P o buscar P, en este caso, buscar P, que es el objeto de opcional que utilicé, punto is present, o sea, está presente, entonces yo quiero que tú me muestres que existe. Voy a copiar el system out print que tengo aquí arriba, lo pongo acá y voy a poner aquí persona y voy a poner aquí entonces buscar p punto get para obtener a la persona. De lo contrario, pongo acá que la persona que yo estaba buscando, que en este caso era Juan, ¿verdad? Voy a copiar esto, system out print, pegarlo aquí. Entonces estaba buscando a Juan 3, en este caso, o el que yo esté buscando, persona no está disponible. Eso es lo que voy a poner acá. No se encuentra. Punto. Aquí pone persona encontrada. Punto y coma. Y ahora voy a ejecutar. Estoy buscando a Juan D3. Juan D3 está ahí. Sí, no. Juan D, mira, tiene una D. Tiene una D. Si yo ejecuto eso, se supone que me tiene que decir que no la encontró. Míralo ahí. Me muestra esto, pero esto es lo que importa. Esto de ahí me lo está mostrando porque tengo por aquí, por esto. A quitarlo y ejecutarlo de nuevo. Mira, y si Juan D3 no se encuentra. Ahora voy a buscar bien. O sea, voy a poner aquí Juan 3. Mira ahí, persona encontrada, Juan 3, y me muestra la edad. O sea, me muestra toda su información de Juan 3. Bueno, tuviste que me dio el nombre y la edad. Yo quiero, si yo quisiera solamente el nombre y no la edad, o pudiera ser al revés, pero vamos a decir que yo quiero solamente el nombre. Entonces, ¿qué yo hago? Utilizando Landan, todavía voy a utilizar el map. Que el map también tengo un video donde se explicó, te lo voy a dejar en la tarjetita aquí arriba, por si acaso tienes dudas sobre él, para que sepas qué es y para qué nos sirve. Chequeate ese video. Voy a utilizar el map, que es una de los strings de Landan. Entonces tengo ahí, abro aquí, y le voy a pasar, en este caso, le voy a decir que yo quiero obtener de la clase person que tengo, voy a hacer referencia a solamente obtener el nombre. De la clase persona, solamente quiero el nombre. Tengo aquí, a ver, tengo que hacer un cambio, ok, porque aquí yo lo estaba devolviendo buscándolo por persona. Lo que pasa es que ahora como lo voy a hacer por acá, ya por aquí, lo que me va a devolver es un string, no en sí el objeto, sino un string específico. Entonces le voy a por aquí string y listo. Y tengo lo mismo de ahorita anterior, pero ahora hice esos cambios. Le agregué el map y aquí en vez del objeto le pasé un string. Y si eso lo ejecuto
Estoy buscando a Juan, mira donde me aparece Juan 3 nada más. Ahora me apareció Juan 3. Ahí me encontró el que yo estaba buscando. Entonces yo lo que hice fue que le pasé, dije, mira, la clase persona, obtén el nombre, el map, utilizando entré a la clase y obtuve el método getName, utilizando map. Y busqué, acuérdate que acuérdate, bueno, en los videos que yo explico sobre Landan, explico sobre esto, cualquiera que te puede utilizar y varios tipos, te van a servir bastante, así que tienes que darle una observadita si te interesa esto, que es la programación funcional. Bueno, vamos a darlo hasta acá, espero que te haya servido, no olvides suscribirte y darle like si te gustó, que eso me ayuda mucho y así me motivo y te hago más videos y hago investigación y cosas por ti. Así que muchas gracias.